Mantos Copper, para una breve historia, para los que no conocen, es una empresa que tiene 2 años, el 2015 se crea, a fines de 2015, ¿ya? Con la compra de los activos de Anglo American Norte. ¿Ya? Antiguamente era Anglo American Norte y hace la compra de los 2 activos que son Manto Verde y Mantos Blancos a fines del año 2015. Y empezamos con una visión o una nueva visión de la compañía de explorar y avanzar fuertemente hacia lo que es el proyecto sulfuro. Actualmente solamente tenemos reservas y producción de óxido. Entonces la visión y lo que va a mostrar la presentación es una visión hacia principalmente a lo que es sulfuro, teniendo primero vamos a ver lo que es una geología y entender. Nosotros nos encontramos a 80-90 kilómetros al norte de Copiapó, ya cerca de Chañaral hacia el este, y vamos a ver los depósitos que tenemos hacia el lado sur. Cuando ven la foto de acá derecha, esta es la, ¿cuál es la de la luz? Ahí está. Tenemos la mina Franco hacia el sur. Este es el control de la falla Manto Verde, muy claro, ya Manto Verde Sur, Manto Verde Norte, Kuroki y todos los depósitos elongados hacia lo que es la falla Manto Verde. ¿Ya? Habían depósitos aislados, que era Manto Ruso, y después se entendió un sistema estructural que vamos a hablar bien adelante, el sistema noreste, que empezó a dar origen a los cuerpos de Quisco, Celso, Rebosadero en dirección noreste. ¿Qué es lo que es? Acá una vista muy clara del control estructural que tiene. Ya el yacimiento Manto Verde corresponde a un depósito de óxidos de hierro cobre, un IOSG, ya asociado a la franja metalogénica de la cordillera de la costa. Y mineralógicamente es bien simple, este yacimiento es un yacimiento con abundancia de óxidos de hierro, asociado a menas de cobre y en menor medida oro, pero bajo un claro control estructural, como se observa acá a lo largo de la falla Manto Verde y la falla noreste de la falla Santa Clara. ¿Ya? Solamente el contexto regional, para que vamos viendo lo que tenemos un basamento, vamos a empezar como de la costa, ya tenemos el complejo plutónico flamenco, el Plutón Las Ánimas, todos estamos hablando del Jurásico, y parte ya paleozoico lo que es el basamento de metasedimentita. Después pasamos a una serie de intrusivos, el Plutón Las Tazas, el Plutón Cerro Moradito del Cretácico inferior. Y después nos vamos a donde estamos contenidos nosotros, que lo vemos en celeste, que es el sector de la formación La Negra, Jurásico, donde claramente la falla Manto Verde, el sector de la falla Manto Verde, se encuentra en este sector. Y más hacia el este nos encontramos con el Plutón Sierra 18, que también son intrusivos, ya, del Cretácico medio. Y finalmente terminamos ya en plutones de la Sierra Mercedita. Más hacia el este ya empieza la formación Punta del Cobre, pero nosotros nos vamos a concentrar netamente en la formación del Jurásico, ¿dónde nos vamos a concentrar? En el segmento Ojo del Salado. Nosotros acá sabemos estamos asociados, el control netamente de nuestra administración es un control estructural, ¿ya? En el cual la zona falla Atacama, nosotros nos encontramos en este sector, ¿ya? Y en el segmento principalmente como llamamos el Salado. Ahí el segmento del Salado se compone de 3 estructuras, la falla Atacama, la rama oriental, la rama central y la rama occidental. Manto Verde se encuentra entre la rama oriental y la rama central. ¿Ya? Acá empezamos más o menos a conversar lo que es Manto Verde. Manto Verde, vemos el control, esta es la falla Manto Verde. La falla Manto Verde tiene un manteo variable, más hacia el sur está en 45 grados, empieza una inflexión donde terminan los yacimientos conocidos de 63 grados y terminamos verticalmente con la falla Atacama. ¿Okay? ¿Cuál es importante el perfil? Nosotros tenemos vamos a devolvernos. Tenemos bajo la falla Manto Verde, tenemos la brecha tectónica. La brecha tectónica tiene potencias variables de un par de metros a cientos de metros. ¿Ya? Esa está una brecha típica reconocida y mineralizada. Y sobre la brecha Manto Verde, el desarrollo de la brecha de especularita de potencia variable, una brecha que puede ser especularita. En el lado sur es una brecha de magnetita, la cual grada hacia la roca caja, que es de la formación negra, en una zona de Stockworth, que llamamos zona de transición, y finalmente, como digo yo, llegamos a la zona estéril. Ese perfil, el que vamos viendo, es típico asociado a la falla Manto Verde, y vamos viendo cómo vamos cambiando o entendiendo que la administración históricamente se ha asociado a la falla Manto Verde. Ahora vamos viendo que hay otras opciones también. ¿Ya? La mineralización, bien simple, una zona de óxido, que actualmente es la explotación de lo que es Manto Verde, que está caracterizada por crisocola, malaquita, brocantita, una zona de sulfuro, calcopirita-pirita, asociado al óxido de hierro, y una zona de mixto de una potencia bien restringida, donde
en el fondo conviven los óxidos con los sulfuros, no más de 30 metros, 20 metros de potencia. Acá es como se ve una sección en algunas fotos para tener una mejor idea. Tenemos las andesitas cloritizadas de la formación La Negra, ahí están las personas para tener referencia a escala. Está la falla manto verde, este es el perfil típico de la falla manto verde, la brecha tectónica. Y acá se ve lo interesante, en el fondo tenemos una brecha hidrotermal que en superficie tiene un par de metros, 6 metros de potencia, pero que en profundidad, a medida que va en el rajo, empieza en algunos sectores a aumentar su potencia, llegando a más de 200 metros. En profundidad, a diferencia del sector del cuerpo asociado a la falla Santa Clara, en el cual tenemos una serie de estructuras, fallas norte-sur, fallas noroeste, fallas noreste, es un complejo de control estructural que genera varias brechas mineralizadas, pero que no tiene el perfil típico de lo que es el sector de la falla manto verde. ¿Cómo evolucionaron los recursos geológicos? Como para tener una historia, en el fondo. Nosotros, Manto Verde se caracterizaba más que nada por ser una mina de 5 años. Es decir, 5 años, el año de exploración, que es el que buscábamos, se exploraba y se lograba recuperar el año de producción. Íbamos manteniendo un LOM de 5 años, 2012 la estadística, está la reserva, actualmente estamos con 146 millones de toneladas de reserva óxido, y siempre íbamos con 5 años, a partir ya del 2015, empieza más dinero para exploración, empezamos más fuerte a explorar, y se empiezan en el sector norte a explorar fuertemente, como se ve en las áreas verdes, ¿ya? En el sector sur, a explorar el sector de Manto Verde Sur, principalmente Franco y el sector de Celso, y se genera un aumento del LOM en el cual ya tenemos una anchura de más de 7 años, y actualmente ya estamos llegando al 2024-2026, que es nuestra proyección de vida de óxidos. En sulfuro, lo que teníamos cuando estábamos con Anglo, claramente la inversión era más una visión netamente de óxido, es decir, había muy poco dinero para explorar sulfuro. Entonces, teníamos un cuerpo cuando hice los primeros modelos, estaba en torno a 120, 150, llegamos una vez a 200 millones de toneladas en el cuerpo. Hubo un cambio un poco, una ingresión para hacer unos pocos sondajes en sulfuro y logramos aumentar a 300 millones. ¿Ya? Y el año 2015, 2014, fines de 2014, cuando ya Anglo estaba decidido a vender Manto Verde, hubo una inyección de dinero y el 2015 se aumentó la exploración y subimos de 313 millones a 759 millones de toneladas, lo cual logró desde el año 2015 pasar de 2 millones de toneladas de metal a en torno a 4,5 millones de toneladas actualmente. Entonces, ¿cómo fuimos logrando esto, o la visión? En el fondo es como contar un poco la historia de cómo lo fuimos logrando. Entonces, ¿cuál es la visión de la exploración hacia recursos sulfuro? Que es la visión del proyecto de desarrollo Manto Verde. La visión del proyecto se centró en cuatro hitos o 4 etapas principales, que se concentraron principalmente en el sector norte, asociado tanto a la falla Manto Verde como al sector de la falla Santa Clara. Partimos en lo que era un sector que era de muy buena ley de cobre, pero era, como lo recordamos bien, bajo la falla Manto Verde como brecha tectónica. Lo que estaba como brecha tectónica se conocía, pero en superficie era estéril. Pero en el lado sur teníamos la brecha hidrotermal que era el cuerpo principal. ¿Qué se fue haciendo? Se fue buscando la continuidad de los sulfuros en profundidad, ¿ya? Buscando qué podía pasar y cómo se podía correlacionar. Y ahí se encontró el cuerpo de mineralización de Laura Profundo. Después que en el BB', dijimos, históricamente no habían sondajes al norte de Manto Ruso, es decir, toda la exploración se concentraba en el sector sur y había como un techo natural marcado que hasta ahí llegaba la exploración. Fuimos a la Quebrada Las Ánimas, al sector norte de la Quebrada Las Ánimas, y se realizaron 4 sondajes, ¿ya? Que interceptan que la mineralización en superficie, que ven ustedes, en superficie se ve un betarrón de calcita de 80 metros, que es Cerro Blanco, 80 metros de calcita sin nada y una evidencia muy pequeña de cobre. En profundidad sí tiene mineralización y tiene mineralización de calcopirita. Entonces, después avanzamos a un CC', en el cual, como ven, el rojo es como el cuerpo principal de lo que es el cuerpo de sulfuro, ya que está en un cuerpo de magnetita. Y después teníamos netamente el cuerpo de sulfuro de lo que es Celso Manto Ruso. Como fuimos buscando, había un estrangulamiento en este sector, pero acá aparecía el sulfuro en profundidad. Fuimos a buscar el sulfuro en profundidad en esta zona que
los sondajes más someros hablaban que era todo estéril. Se fue buscando la mineralización y se corta un cuerpo de buena ley, de muy buena ley para nosotros, en la parte superior de brecha hidrotermal. Es decir, la brecha hidrotermal había desaparecido, pero nuevamente aparece la brecha hidrotermal en el lado de Cerro Tonto, que así se llama el sector. ¿Ya? Finalmente vimos la evidencia, empezamos a ver que estaba un control de mineralización importante asociado a la estructura falla Santa Clara. Solamente para tener presente, la falla Manto Verde hasta este punto va con un manteo de 45, 46 grados y pasada la falla Santa Clara pasa a un ángulo de 63 grados. Es decir, hay un cambio en la inflexión de la falla de más de 10 grados. Se lo empezó a buscar y se conocía estos cuerpos y se empezó a explorar y empezamos a encontrar evidencia de mineralización. Como históricamente Manto Verde se veía que la falla Manto Verde era el gran control de todo, ¿ya? Los sectores fueron condenados buscando siempre estructuras paralelas a la falla Manto Verde. Entonces, se condenó el sector con sondajes manteando obviamente hacia el oeste y cortaron estériles. Claro, el cuerpo manteaba hacia el mismo sector y se fueron por detrás del cuerpo, se condenó y pusieron el botadero Manto Ruso, que es donde está el cuerpo de Santa Clara. Entonces, ahí se cortó el cuerpo que está bajo el botadero de Manto Ruso. Entonces, vamos entonces analizando en detalle cómo fueron las etapas y cómo se ven. Esto es lo que es Laura Kuroki, un cuerpo de alta ley, que es la parte roja. Como brecha tectónica se empieza a estrangular, entrajular, en amarillo estéril. Y llegamos aquí ya al último sondaje, cortan solamente la falla y no cortan nada de mineralización. La evidencia hablan de sulfuros más profundos y se hizo una campaña de sondaje y claramente sí está el estrangulamiento, pero después nuevamente empieza a aparecer ya no como brecha tectónica, sino que el cuerpo aparece como una brecha hidrotermal, ¿ya? Con una zona de alta ley cortando 120 metros con 0,8. Y después hicimos el pozo, el año pasado hicimos el pozo más largo de Manto Verde, que llegamos a la cuota menos 200, y se cortó nuevamente sulfuro de alta ley, por lo tanto la continuidad del cuerpo es una continuidad de más de 700 metros de zonas de alta y una ley relativamente que hay que seguir buscando. Ya teniendo este antecedente, lo que decía es, así son los sondajes, lo que cortamos en el sector, es decir, vetas de calcita con calcopirita, clasto intensamente cloritizado, una matriz de especularita y la calcopirita en cúmulo, diseminada y también en lo que es beta. Cuando vamos hacia el sector norte, abriendo el sector norte, ya empezamos a buscar que no había nada de exploración, es decir, ahí no había sondaje, proyectamos un sondaje y claramente cortamos el cuerpo, 120 metros con 0,5% de cobre total, del año 2015, y se corta acá como brecha tectónica, el cual, como yo les comentaba, en superficie son 80 metros de calcita con muy poca evidencia de óxidos de cobre. Y obviamente queda abierto en profundidad. Este es solo un sector que estamos recién reconociendo. Después, cuando volvimos a lo que era, acá están los sondajes, lo que les explicaba yo, es decir, es una brecha, una beta de carbonato, sílice, especularita, con lo que es calcopirita. Después, cuando fuimos hacia el lado sur a buscar el estrangulamiento de Cerro Tonto, que es el sector de acá, es lo que yo les comentaba, los sondajes cortan estéril y una muy baja ley, como dice ahí la leyenda, de 0,203, un intercepto de no más de 30 metros y después puro estéril. Se buscaba, pero dado que sabíamos que teníamos más hacia el norte, más profundo los sulfuros, empezamos a buscar y hicimos un sondaje profundo, que es acá, y que cortamos, se cortaron 306 metros con 0,56%, que con un intercepto de 108 metros con 0,76, con una potencia real que está en torno a los 190 metros de potencia. ¿Ya? Y justo en ese sector corresponde la inflexión de la falla Manto Verde. Entonces, posteriormente, este año ya, estamos, bueno, esto igual es parte casi de este año, estamos avanzando a buscar la continuidad en profundidad. Ahí nos falta seguir sondeando. Y los sondajes se ven de esta forma. ¿Qué es lo interesante acá? Que no lo habíamos visto antes en ¿cómo se llama? En Manto Verde. Esa alteración potásica intensa. Los clastos intensamente con alteración potásica es una cosa nueva. En general nosotros tenemos una alteración clorítica fuerte, alteración potásica, pero una alteración potásica que es bien moderada. Y en general hablamos de una brecha verde como un nombre genérico. Pero en este sector se cortó una alteración potásica muy intensa las brechas, cortaron en una matriz muy bien desarrollada de especularita y la
calcopirita tanto esclastos como diseminada. Después, como les comentaba, fuimos a ver la continuidad bajo el botadero de Manto Ruso y el sector de la continuidad de lo que era Celso, asociado a la falla Santa Clara. Y empezamos a buscar cuál estaba la oportunidad y reconocer en profundidad qué estaba pasando en el cuerpo, no los sondajes más someros, y empezamos a interceptar claramente si estaba la falla Santa Clara y el cuerpo de la falla Santa Clara que tenemos reconocido en el sector. Por lo tanto, nosotros quedamos ahora abiertos en profundidad tanto en la falla Santa Clara, que va a conectarse con la falla Manto Verde en esta zona de cuña, en el cual tenemos el tema de la inflexión de la falla Manto Verde, el aumento de la alteración potásica. Hay una serie de temas que claramente les queda harto por seguir explorando. ¿Cómo se ve acá? Acá se encuentra un poco diferente la tipo roca. Los clastos, una alteración ahí clorita, con algo de alteración potásica suave, que era como lo típico que conocíamos, ¿ya? Y con la especularita y los clastos y los fragmentos de calcopirita. Entonces, esta es una sección tipo, solamente como para concluir lo que estamos viendo en el sector norte del distrito. Tenemos nuestra falla Manto Verde, que es la histórica que conversamos, con nuestros cuerpos que están tanto como brecha tectónica como brecha hidrotermal, unos cuerpos mineralizados, independiente que era Manto Ruso, que eran como cuerpitos que no se entendía tan bien cómo estaban ubicados en el espacio. Y la aparición del cuerpo ya de Santa Clara, que está asociado a la falla Santa Clara. Entonces, claramente nosotros vemos que hay una fuerte conexión. Esto finalmente lo sondeamos, dio el cuerpo de Quisco, ya en el sector acá, son estructuras que van conectando con el cuerpo de Celso y sector Santa Clara, y claramente queda abierto en profundidad para entender qué está pasando. Acá no hay nada de sondaje, pero sí ya hay un entendimiento de que la falla Santa Clara, que está manteando hacia el noroeste con el cuerpo de Celso, con el cuerpo de la falla Manto Verde que mantea hacia el este, claramente te generan una zona de exploración abierta que es muy interesante para seguir trabajando. Entonces, solamente a modo de conclusión, vamos viendo, el control de la mineralización además está asociado a la falla Manto Verde, que era como viene el control que todos buscaban y la continuidad. Claramente hay un importante componente de estructuras noreste. Es decir, estructuras noreste son fundamentales y son muy fuertes en cuerpos mineralizados. La zona de intersección falla Manto Verde Santa Clara es súper importante y tenemos que seguir estudiándola, porque se genera una serie de cambios geológicos, principalmente en la alteración, en la ley de cobre y en la inflexión de la falla Manto Verde, que algo puede estar generando en profundidad. La existencia o no de óxido en superficie, que es algo que está, es decir, antes no había en superficie, no se buscaba en profundidad, claramente no es una restricción, y ya lo vimos ahí en el vetarón de calcita, lo vemos en la brecha, para buscar sulfuro profundo. Y a lo largo de la falla Manto Verde, la mineralización, como lo vimos recién en Laura, puede ir pasando, como se iban condenando sectores porque se acuñaba, puede ir pasando de brecha tectónica a brecha hidrotermal en diferentes secciones. Y finalmente, estas zonas de estrangulamiento que observamos tanto en la horizontal como en la vertical realmente son típicas en el yacimiento y es un patrón que hay que seguir y hay que validar muy bien si tenemos o no tenemos mineralización en profundidad para definir y condenar target, como fue el problema del botadero que ahora hay que remover. ¿Ok? A visión global distrital, todavía nos queda, lo que yo les hablé en el sector, es de esta punta, la propiedad que tiene Mantos Copper, son 23 kilómetros por 12 kilómetros, ¿ya? Y nuestra propiedad abarca desde lo que es Manto Verde hasta el Salado, donde se generan una serie de estructuras que estamos analizando nosotros noreste, que estén interceptando la zona de mineralización de la falla Manto Verde, hasta llegar al sector de El Salado. Con eso nosotros actualmente ya estamos casi en el billón de toneladas. Proyectamos que podríamos llegar como un potencial de exploración a 1,5 billones con 0,5% cobre total.